Olá, muy bienvenidos al canal Enretink. En el video de hoy vamos a trabajar con la herramienta Celiosoft 2, que trata-se de una herramienta de programación y además simulación de los micro PLCs de la marca Celio de la empresa Schneider Electric. Bueno, empezamos con el software cuando de la primera vez que inicializamos este software. Tenemos ahí las opciones con algunos atajos para empezar un nuevo programa. Esta versión que estamos a trabajar aquí justamente es la 542 de 2022, pero me parece que ya tiene una versión más reciente que trata-se de la versión 543. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos justo un menú arriba aquí con algunas opciones y además tenemos los botones de atajos en la izquierda y en la derecha. Aquí entonces va a servir para empezarmos un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, salvar, cuando por supuestamente tenemos un programa abierto. Y también tenemos la opción de ayuda. Empezamos por la ayuda. Aquí tenemos una imagen de uno de los modelos del Smart Relay o Micro PLC Celio, ¿ya? Y también aquí hay todas las informaciones referentes a programación y todo más. eh, Detalles sobre cómo trabajar con el software y además de eso con el Smart Relay o Micro PLC Celio. Bueno, vamos directamente entonces para un nuevo programa. Cuando apretamos el botón para el nuevo programa tenemos algunas opciones que justamente es la elección del modelo de Smart Relay que vamos a trabajar. Bueno, tenemos las siguientes opciones que son justamente el modelo SR2, que es una versión más antigua. Algunas versiones que no tiene pantalla, no tiene display. Además de eso, tenemos una versión con más entradas y salidas digitales. Ustedes pueden observar aquí. Y por último, tenemos la versión más nueva, que trata-se del modelo SR3, que tiene justamente la opción de agregar más módulos de extensión. Justamente hay una puerta para que se agregue más módulos, como por ejemplo de entradas y salidas, o quizás módulos de comunicación. Bueno, vamos a elegir este último de aquí, que es justamente el modelo que yo tengo. Él tiene una característica también con relación a alimentación. Ya tenemos alimentación de 24 voltios corriente continua, 100 a 240 de corriente alternada y además de eso 12 voltios corriente continua. Además de eso tenemos cambios ahí con relación a las entradas y salidas digitales. Un punto interesante es justamente que el primer modelo aquí tiene la opción de entradas digitales o analógicas. Entonces son entradas mixtas de acuerdo a como está informado justamente aquí. Además de eso tenemos salidas digitales, salidas a relay, ¿ya? Además de eso tenemos la información que tiene pantalla y teclado, el reloj, que es importante ahí si deseamos hacer alguna programación de tiempo. Además de eso, la lenguaje que vamos a hacer la programación, a la posibilidad que tenemos es function block o programación con blocos y además de eso la programación en lenguaje ladder, ¿ya? Bueno, avanzamos entonces. Vamos a tener ahora el menú justamente para elegir las extensiones que son compatibles
con el módulo elegido anteriormente. Tenemos ahí módulos de entradas y salidas digitales. Y además de eso tenemos además entradas y salidas analógicas, ¿ya? Y además de eso tenemos módulos de comunicación. Muy bien. No vamos a elegir ningún módulo de extensión. Avanzamos. Y aquí vamos a elegir el tipo de lenguaje que vamos a programar. Tenemos ahí ladder y además la programación por bloques, ¿ya? Elegimos ladder, que es un lenguaje más normal ahí en PLCs, ¿ya? Avanzamos. Bueno, aquí ya tenemos la parte de programación. Podemos justamente verificar que tenemos más botones aquí en la izquierda y más botones aquí en la derecha. Y la información de que estamos en modo edición. Bueno, los botones que tenemos aquí, entonces justamente lo que está elegido es Introducción Ladder, que es justamente donde vamos a hacer la programación. Tenemos Introducción Celio, que es justamente la pantalla donde puedes mirar lo que está siendo hecho en la introducción ladder. Y además de eso se puede apretar los botones y hacer la navegación aquí tal cual si estuviéramos trabajando con el Celio directamente en su pantalla esos botones. Además de eso tenemos la parametrización, que es justamente cuando tenemos ahí por si acaso algún bloque o contacto que requiere algún ajuste de tiempo, por ejemplo, o otra situación. Y por último tenemos introducción de texto, que es justamente para poner comentarios en las entradas o salidas y además en las teclas que justamente están abajo del display, que estas se llaman de teclas Z, ZX. Bien. Bueno, aquí por ejemplo vamos a escribir aquí un nombre para sensor 1 y otro para sensor 2 para dejar nuestro programa documentado. Bien. Y aquí regresamos para introducción ladder. Bueno, además de eso tenemos estos otros tres botones. Este de la izquierda, más de la izquierda, refiere-se al modo edición, que es justamente el modo que estamos ahora. Tenemos el modo simulación, que es justamente cuando queremos probar nuestro programa. Y además de eso tenemos el modo monitorización, que es solamente para cuando tenemos el PLC conectado a nuestra computadora. Entonces se puede hacer el monitoreo del programa. Bueno, aquí también podemos mirar que están las líneas, todas por supuestamente están blancas, no hay ningún programa aún siendo hecho. Entonces están todas vacías. Tenemos ahí 240 líneas disponibles para la programación. Entonces podemos navegar hasta aquí la última línea, que es la línea 240. Regresamos aquí. Tenemos aquí 5 posiciones para ponernos los contactos. Una última posición, una penúltima posición, que refiere-se al accionamiento, a la bobina. Y además de eso tenemos una parte para comentar cada línea. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir línea 1. Muy bien. Esta parte donde están ubicados los 5 contactos tiene por definición como zona de prueba. Entonces es justamente por aquí que va a hacer la prueba. Y aquí la última posición de la parte de programación refiere-se a zona de ejecución. Muy bien.
Entonces vamos a mirar aquí un poco abajo entonces donde tenemos más botones. Aquí tenemos las entradas digitales. También se puede escribir los comentarios justamente aquí. Tenemos a disposición 16 entradas digitales, que es justamente la cantidad que nuestro módulo Celio que elegimos en el comienzo del programa dispone para nosotros. Tenemos las 4 teclas Z1, Z2, Z3 y Z4, que son justamente estas teclas que están justamente abajo del display. ¿Correcto? Además de eso tenemos los relés auxiliares, que también pueden ser llamados de bobinas auxiliares. Tenemos los relés de salida o salidas digitales. Tenemos temporizadores, tenemos contadores, además un contador rápido disponible. También comparadores de contadores. Además de eso, comparadores analógicos, importantes cuando queremos hacer algún accionamiento que depende, por ejemplo, de una entrada analógica, como por ejemplo un sensor de temperatura. También tenemos relojes, además bloques texto que sirven ahí para si deseamos poner alguna mensaje en el display de nuestro PLC Celio. También hay la opción de retroiluminación, podemos prender o apagar. Y además de eso tenemos una opción que es justamente para cambiar de horario de verano para invierno. Muy bien. Además de eso tenemos este último botón aquí que sirve justamente para poner un título en el programa. Vamos a poner aquí programa 1, autor, versión y algún comentario. Tenemos algunas configuraciones aquí que dejamos por originales por defecto y también cuestión de historial y formato de la manera como queremos la fecha. Muy bien, empezamos con el programa entonces. Para eso vamos a elegir una entrada digital, el sensor 1. Entonces apretamos el botón izquierdo del mouse, dejamos prendido y vamos a soltar justamente en la línea 1, que es donde va a se ubicar nuestra entrada digital. Para los otros contactos no vamos a poner nada, entonces vamos a solamente hacer las ligaciones tal cual como hilos. Para eso solamente es necesario apretar el botón izquierdo que se llena con el hilo. Entonces hacemos eso para todos los contactos. Y la última parte entonces vamos a poner la bobina. La bobina trata-se de una salida digital, entonces tenemos que elegir o un relé auxiliar o un relé de salida digital. Para eso vamos a elegir la salida número 1, que es una salida de relé. Y esta salida tiene 4 tipos de bobinas disponibles para nuestro programa. Tenemos la bobina normal, que va a prender cuando fue verdadera la condición. Tenemos la bobina por impulso. Tenemos la bobina set y la bobina reset. Bueno, empezamos con la bobina que se activa cuando fue verdadera la línea. Apretamos con el izquierdo y soltamos aquí justamente en la posición. Muy bien. Podemos observar entonces que la primera línea está lista. Bueno, una vez que nuestro programa está listo, ya podemos probarlo. Para probar entonces vamos a cambiar de modo edición para modo simulación. Bueno, para eso solamente vamos a apretar en simulación y ahí podemos observar que ya está en modo simulación. En modo simulación se puede entonces apretar justamente en la entrada digital y cambiar esta entrada de abierta para cerrada.
Lo que ocurre aquí entonces es justamente que nuestro PLC no está en run, no está andando, está parado. Podemos observar justamente por este botón que está aquí en rojo. Apretamos entonces en run y vamos a observar entonces que la línea, la parte inicial de la línea se cambió a rojo. Eso porque esta parte está con, supuestamente está con energía. Entonces cuando cerramos el contacto de la entrada digital aquí, observamos que toda la línea queda roja, o sea, todo quedó energizado. Y por consecuencia, la salida Q1 también se quedó con energía. Entonces tenemos ahí el contacto de salida cerrado. Podemos observar que el PC está andando, está en run, porque este icono aquí del fabricante Schneider está girando. También es un indicativo de que está en run. Además del botón quedar en, el botón run quedar en verde. ¿Ya? Muy bien. También se puede mirar las entradas por este menú aquí, por ese otro botón que se apareció aquí en modo simulación. Podemos observar entonces que la entrada 1 está cerrada y también se puede apretar por aquí. Entonces se aprieta por aquí, el contacto se abre, se aprieta nuevamente, el contacto se cierra. También se puede mirar aquí las teclas Z, además las salidas digitales. Se puede observar entonces que es la salida Q1 está prendida. Y además de eso, tenemos aquí un otro simulador que es justamente para cambiar la fecha. Esto es utilizado solamente si vamos a hacer alguna programación en relación a tiempo. Por ejemplo, se puede accionar una bobina en algunos días de la semana en determinado horario. Entonces, para eso se puede adelantar, hacer la regresión del reloj del PLC. Muy bien. Otro punto que quiero mostrar a ustedes es que se puede mirar cómo que queda el display en esta situación de que estamos a programar. Para eso se viene en ventana y se elige panel frontal. Muy bien. El panel frontal entonces es justamente lo que estaríamos mirando en el display del PLC Celio. Entonces se puede observar entonces que la entrada digital 1 está prendida, que el PLC está en run, la programación es ladder porque está en LED, tenemos la data y además tenemos la información aquí de las salidas, o sea que la salida 1 está prendida también. Y además de eso tenemos la información de que el PLC está en run, el programa está siendo ejecutado, por eso entonces tenemos este símbolo girando. Muy bien. Aquí tenemos las teclas Z que se puede apretar por aquí también. Z1, Z2, Z3 y Z4. Y también se puede apretar por aquí. La diferencia es que si apretamos por aquí, se puede mantener prendida la tecla Z1 solamente con una apretada en el botón del mouse. Ya por aquí solamente un pulso. ¿Ya? Hagamos ahora entonces un programa que va a utilizar la tecla Z1 para accionar la bobina Q1. Entonces para eso tenemos que cambiar el modo simulación, o sea, cambiar de modo simulación a modo edición. Entonces apretamos aquí en modo edición, ya estamos aquí en edición. Vamos a adicionar la tecla Z1, apretamos aquí, sueltamos justo arriba de donde tenemos la entrada digital 1. Hecho eso, podemos mirar que ya se cambió para Z1 y ahora cambiamos para simulación. Hecho eso, podemos
observar que la bobina no está prendida. El PLC no está en run, entonces si apretamos en Z1 nada va a ocurrir, no va a energizar la bobina Q1. Entonces tenemos que pasar para run. Pasamos el PLC para run. Vamos a mirar aquí cómo está el display en el panel frontal. Observamos entonces que se apareció el número 1, que es justamente para informar que hay una función agregada a esta tecla. Apretamos entonces a tecla Z1 y si mantenemos apretado, se puede mirar de que la bobina Q1 quedó prendida. Si soltarmos, va a apagar justamente porque ese botón es un botón de impulso, o sea, un push button. Entonces, cuando se aprieta, se suelta, se regresa a cero. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a cambiar esta bobina de salida. Cambiamos para la bobina de impulso. Para eso cambiamos de simulación para edición. Vamos aquí arriba de la bobina. Podemos apagar si preferirmos. Y ahí vamos justamente para bobina y elegimos esta de aquí. Pueden observar que tiene el símbolo que es justamente de activo en flanco. O sea, cuando hay un flanco de subida, vamos a tener la energización de esta bobina. Cambiamos ahí para modo simulación. Ponemos en run. Observamos que nuestro PLC en run. Miramos el panel frontal. Apretamos entonces Z1 y tenemos ahí justamente la salida digital prendida. Ustedes pueden observar por aquí en el panel frontal del display. Y además de eso, aquí en esta ventana que muestra todas las salidas digitales y sus status. ¿Ya? Por si acaso apretamos nuevamente, sea por aquí o sea por aquí, por esta otra ventana, vamos a tener ahí la bobina apagada. Entonces, se aprieta una vez, la bobina se enciende, se puede mirar por aquí, por esta otra ventana. Se aprieta nuevamente, se apaga la salida digital Q1. Muy bien. Ahora vamos a probar la bobina set y la bobina reset. Para eso cambiamos para modo edición. Apagamos la salida y vamos a poner justamente la bobina set. Bueno, entonces la bobina set va a quedar prendida. Para apagarmos la bobina, vamos a necesitar de la bobina reset. Ponemos aquí abajo entonces. Y ahora vamos a utilizar la tecla Z2. Elegimos Z2 aquí. Vamos a llenar aquí con líneas. Y listo. Tenemos entonces que la bobina Q1 va a prender por Z1 y va a apagar por Z2. Cambiamos la simulación para probar si es esto mismo. Cambiamos para Run. Apretamos Z1. Vamos a tener justamente la salida digital 1 prendida. Muy bien. Eso que esperábamos. Y si apretamos Z2, vamos a tener justamente la salida apagada. Por si acaso, si yo apretar nuevamente Z2, nada va a ocurrir porque justamente la salida ya está apagada. Y si por si acaso la salida ya estuviera prendida, como en el caso aquí, tenemos Q1 prendido. Si regresarmos a apretar Z1, nada va a ocurrir, porque ya está prendido la salida digital 1. Bueno, señores, espero que tengan
gustado del video. Esta es apenas una introducción de las bobinas que tenemos, de las entradas digitales y de las teclas de función. Entonces, para los que quedaron hasta el final, agradezco la audiencia. Si te gusta el contenido, ponga like. Considérese suscribir en el canal, que es una motivación para hacer más videos. Muchas gracias. Hasta luego.